Tus riñones podrían estar fallando en este mismo momento y tú sigues comiendo como si nada. Cada bocado que das podría estar acercándose al punto en el que ya no hay vuelta atrás. Lo más aterrador no es el dolor, es que no sentirás nada hasta que el daño sea ya grave. En tu propia cocina hay un veneno que consumes a diario, creyendo que es inofensivo, pero que en realidad está destruyendo silenciosamente tus riñones después de los 60. Poco a poco, comida tras comida, debilita dos de los órganos más importantes para tu vida. Muchas personas solo lo descubren cuando su cuerpo empieza a fallar. Cansancio, hinchazón en las piernas, cambios al orinar y para entonces el daño ya ha avanzado demasiado. Hoy voy a hablarte claro, sin rodeos. Voy a revelarte el veneno número 1 que probablemente ya consumiste en tu última comida sin darte cuenta. Quédate y escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la diferencia entre proteger tus riñones o perderlos para siempre. Y cuando finalmente aparece la primera señal, en muchos casos ya no estamos hablando de prevención, estamos hablando de daño avanzado. Déjame pedirte algo por un instante. Cierra los ojos e imagina otra escena distinta. Imagina que tienes un jardín en casa, un jardín que cada día recibe agua, luz, cuidado silencioso. Las plantas crecen, las hojas se mantienen verdes, todo parece estar en perfecto equilibrio. Ahora imagina que, sin que lo notes, alguien comienza a mezclar pequeñas cantidades de una sustancia tóxica en el agua de riego. Una dosis hoy, otra mañana. Nada cambia al principio, las hojas siguen verdes, las flores siguen abiertas, pero bajo la superficie las raíces comienzan a debilitarse, a perder su capacidad de absorber nutrientes, a deteriorarse lentamente. Y un día, sin aviso, el jardín entero empieza a marchitarse de golpe. Eso mismo está ocurriendo en el cuerpo de millones de personas mayores de 60 años con sus riñones. Y lo más preocupante es esto: el culpable no es algo raro, ni una enfermedad extraña que afecte solo a unos pocos. Es algo muy común, algo que probablemente esté en tu cocina, que forma parte de tu rutina diaria, algo que consumes casi sin pensarlo dos veces. En este vídeo explicaré cómo afecta a tu cuerpo, por qué tus riñones se vuelven más vulnerables con la edad y las señales que la mayoría de la gente suele pasar por alto. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer desde hoy mismo para protegerte? Quédate hasta el final, porque la información más importante aparece en la segunda mitad y puede cambiar completamente la forma en la que cuidas tu salud. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta directa. ¿Has notado en los últimos meses que tus pies o tus tobillos se inflaman ligeramente al final del día? ¿Te levantas por la noche más de 2 veces para orinar? ¿Sientes un cansancio que no corresponde al esfuerzo que hiciste? ¿Tu orina ha cambiado de color, presenta espuma o tiene un olor distinto? Activa también la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Hazlo ahora antes de continuar, porque lo que viene a continuación es clave y necesito toda tu atención. Ahora quiero explicarte por qué los riñones son especialmente vulnerables después de los 60 años. Y esto no es una coincidencia, no es casualidad que la enfermedad renal crónica afecta principalmente a personas en esta etapa de la vida. Es el resultado de años de acumulación silenciosa, de pequeños hábitos que parecen inofensivos, pero que con el tiempo tienen un impacto profundo. Los riñones son 2 órganos extraordinarios. Cada día filtran cerca de 180 litros de sangre. 180 litros. Eliminan toxinas, regulan la presión arterial, mantienen el equilibrio de electrolitos en la sangre y producen hormonas como la eritropoyetina que participa en la formación de glóbulos rojos. Son una maquinaria biológica impresionante, pero después de los 60 años esa maquinaria comienza a mostrar un desgaste progresivo propio del envejecimiento. La masa renal disminuye de forma natural.
El número de nefronas, que son las unidades de filtración dentro del riñón, responsables de la filtración glomerular, se reduce con el paso del tiempo. La circulación sanguínea hacia los riñones se vuelve menos eficiente. El sistema que regula la presión intrarrenal pierde flexibilidad y se vuelve más sensible a cambios externos. En términos claros, los riñones de una persona de 65 años tienen menos reserva funcional, menor capacidad de recuperación y menor tolerancia a agresiones que los de una persona joven. Un riñón joven puede enfrentar una agresión y recuperarse. Un riñón envejecido recibe ese mismo impacto y puede quedar dañado de forma permanente. Y aquí aparece el problema más grande. Vivimos en un entorno que, sin que lo percibas, favorece el daño renal. La alimentación disponible en supermercados, el uso frecuente de medicamentos sin supervisión estricta y los hábitos cotidianos que repetimos durante años. Todo esto, combinado con riñones que ya tienen menor capacidad de defensa, genera lo que en medicina se conoce como una tormenta perfecta. Por eso la enfermedad renal crónica ha aumentado de forma significativa en las últimas décadas. No es únicamente genética ni cuestión de mala suerte. Es el resultado del estilo de vida moderno interactuando con riñones que han perdido parte de su resiliencia. Y ahora llegamos al punto central de este video, el llamado veneno número 1 que está dañando los riñones de millones de personas mayores de 60 años. No es el alcohol, no es el tabaco, no es la grasa, aunque todos tienen efectos negativos conocidos. El principal responsable son los antiinflamatorios no esteroideos de venta libre, medicamentos presentes en casi todos los hogares, utilizados para el dolor de cabeza, dolor lumbar, dolor articular, fiebre o inflamación. Me refiero al ibuprofeno, el naproxeno o diclofenaco y a toda esa familia de fármacos conocidos como antiinflamatorios no esteroideos. Y entiendo lo que estás pensando. Son medicamentos recetados por médicos, se venden libremente en farmacias, muchas personas los han usado durante años sin notar consecuencias inmediatas. Esa percepción es precisamente la razón por la que este problema pasa desapercibido. La mayoría de las personas no conoce el efecto que estos medicamentos pueden tener a nivel renal. Los riñones necesitan un flujo sanguíneo adecuado para realizar la filtración glomerular de forma eficiente. Para mantener ese flujo, el organismo produce sustancias llamadas prostaglandinas que regulan el diámetro de las arteriolas renales y permiten que la sangre llegue en la cantidad necesaria al glomérulo. Estas prostaglandinas funcionan como un sistema de regulación fina que mantiene estable la perfusión renal. Los antiinflamatorios no esteroideos actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa, lo que reduce la síntesis de prostaglandinas. Este mecanismo es útil para disminuir inflamación en tejidos periféricos, pero también afecta ese sistema regulador dentro del riñón. En una persona joven, con riñones sanos y circulación fuerte, esto puede no causar un daño visible de inmediato. El cuerpo tiene otros mecanismos compensatorios, pero en una persona mayor de 60, con riñones que ya tienen menos reserva, con presión arterial que puede estar alterada, con circulación que no es tan eficiente, bloquear esas válvulas es como cerrar el suministro de agua a una planta que ya está sedienta. El daño puede ser inmediato y también puede volverse permanente. Y lo más inquietante es que muchas personas toman estos medicamentos todos los días para el dolor crónico de rodilla, para la artritis, para la espalda, sin darse cuenta de que cada pastilla puede estar provocando una reducción silenciosa del flujo sanguíneo en sus riñones. Estudios realizados por importantes organizaciones sanitarias y fuentes académicas sugieren que los AINE pueden reducir el flujo sanguíneo a los riñones al inhibir la síntesis de prostaglandinas, con un mayor riesgo en adultos mayores y en aquellos con otros factores de riesgo renal.
He visto pacientes que terminaron necesitando diálisis y al analizar su historial, la única causa clara era el uso prolongado de antiinflamatorios durante años. Personas responsables que simplemente confiaron en lo que creían seguro. Personas a las que nadie les explicó que esto podría dañar sus riñones, porque el medicamento fue recetado para aliviar el dolor sin advertencias suficientes, o porque lo compraron directamente en la farmacia pensando que no representaba un riesgo real. No estoy diciendo que nunca puedas tomar un antiinflamatorio. Si tienes un dolor agudo, si es algo ocasional y si tu médico lo aprueba, puede ser necesario y en muchos casos seguro. Pero el uso frecuente, constante, sin supervisión médica, especialmente después de los 60 años, se convierte en una de las formas más comunes y silenciosas de deteriorar la función renal. Ahora bien, los antiinflamatorios son el veneno número 1 en este contexto, pero no actúan solos. Existen otros factores que trabajan junto a ellos, otros hábitos cotidianos que también contribuyen al daño y que necesitas conocer. El segundo gran agresor de los riñones es el exceso de sal. Y cuando digo exceso, no me refiero solo a la sal que pones en la mesa. Me refiero a la sal escondida en los alimentos procesados, en las sopas de sobre, en los embutidos, en los quesos industriales, en las salsas envasadas, en los snacks, en el pan de molde y en los cereales del desayuno. La sal está en todas partes y su efecto sobre los riñones puede ser devastador cuando se consume en exceso. La ingesta elevada de sal eleva la presión arterial y la presión alta daña directamente los delicados vasos sanguíneos de los riñones. Con el tiempo, estos vasos se endurecen, pierden flexibilidad y los riñones reciben menos sangre de buena calidad. El resultado es un deterioro progresivo de la función renal que puede pasar desapercibido durante años. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los adultos deben consumir menos de 5 gramos de sal al día. La OMS también señala que el consumo promedio de sal en algunas poblaciones ronda los 8,5 gramos diarios, una cifra significativamente superior al límite recomendado. Reducir el consumo de sal puede ayudar a disminuir la presión arterial y, en personas con enfermedad renal crónica, también puede reducir la proteinuria y mejorar los resultados relacionados con los riñones. El tercer agresor de los riñones es el azúcar y los carbohidratos refinados. La diabetes es la causa número 1 de enfermedad renal crónica en el mundo y la diabetes tipo 2, que es la más común, se desarrolla principalmente por el consumo excesivo de azúcar, harinas blancas, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. El exceso de glucosa en sangre de manera crónica daña los pequeños vasos sanguíneos que irrigan los riñones. Este proceso se llama nefropatía diabética y es silencioso durante años. Muchas personas descubren que tienen daño renal al mismo tiempo que descubren que tienen diabetes. El daño ya estaba presente. El cuarto agresor es la deshidratación. Los riñones necesitan agua para funcionar. Necesitan volumen suficiente para diluir toxinas, mantener el flujo y evitar que los desechos se concentren y formen cálculos. Muchos adultos mayores tienen el reflejo de la sed disminuido, no sienten sed aunque su cuerpo necesite agua y pasan el día bebiendo muy poco líquido sin saberlo, exponiendo sus riñones a un estrés constante. El quinto agresor es algo que pocas personas asocian con los riñones: el exceso de proteína animal de baja calidad, las carnes procesadas, los embutidos, las salchichas, el tocino, la mortadela. Estos alimentos generan una gran cantidad de residuos nitrogenados cuando se metabolizan. Esos residuos deben ser filtrados por los riñones. En grandes cantidades y de forma crónica, sobrecargan el sistema de filtrado y aceleran el deterioro. Antes de continuar, quiero pedirte algo rápido y fácil. Escribe en los comentarios ahora mismo una sola palabra. El sexto agresor es la falta de sueño. Y es uno de los más ignorados porque muchas personas no lo relacionan directamente con los riñones. Dormir mal de forma crónica altera el equilibrio hormonal del cuerpo,
eleva los niveles de cortisol y afecta la regulación de la presión arterial. Durante el sueño profundo, el organismo activa procesos de reparación y regulación que también benefician a los riñones. Cuando ese descanso es insuficiente o de mala calidad, estos mecanismos no funcionan correctamente y el sistema renal queda más expuesto al daño progresivo. Además, la falta de sueño sostenida se ha asociado con un mayor riesgo de hipertensión y alteraciones metabólicas, dos factores directamente relacionados con el deterioro de la función renal. Con el tiempo, este impacto silencioso puede acumularse y contribuir al desgaste de los riñones sin que la persona sea plenamente consciente. ¿Cuál de estos 6 agresores crees que está más presente en tu vida diaria? ¿La sal, el azúcar, los antiinflamatorios, el agua, las carnes procesadas o la falta de sueño? Escribe solo una palabra en los comentarios. Esto me ayuda a entender qué necesitas realmente en este momento de tu vida y también permite que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, pueden estar pasando por lo mismo sin darse cuenta. Escríbelo ahora mientras lo tienes en mente y luego continuamos, porque lo que viene a continuación puede marcar una diferencia real en tu vida. Ahora quiero hablarte de algo muy importante, las señales de alerta, porque aunque los riñones pueden deteriorarse en silencio durante mucho tiempo, llega un momento en que el cuerpo empieza a enviar señales. Y si aprendemos a reconocerlas a tiempo, aún estás a tiempo de actuar. La primera señal es la hinchazón. Cuando los riñones no pueden eliminar correctamente el exceso de líquido, este comienza a acumularse en los tejidos. Pies hinchados, tobillos inflamados, manos pesadas al despertar, párpados hinchados por la mañana. Muchas personas lo atribuyen al calor, al cansancio o haber estado de pie durante mucho tiempo. Y a veces puede ser cierto, pero cuando la hinchazón aparece con frecuencia, se vuelve progresiva o empieza a manifestarse en lugares donde antes no estaba, es una señal que no debes ignorar y es momento de hacer análisis para entender qué ocurre realmente en tu cuerpo. La segunda señal es el cambio en la orina. La orina espumosa es uno de los signos más importantes de daño renal. Esa espuma que no desaparece indica proteínas en la orina, lo que significa que los riñones no están filtrando bien. También debes observar la orina oscura, rojiza o color té, que puede indicar sangre, y la orina muy pálida, casi transparente, sobre todo si hay sed excesiva. Cualquier cambio en color, cantidad, olor o frecuencia es una señal que no debes ignorar. La tercera señal es el cansancio inexplicable. Los riñones producen eritropoyetina, una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Cuando fallan, producen menos. El resultado es anemia, y la anemia causa fatiga, palidez, falta de concentración y baja energía. Muchas personas lo atribuyen a la edad o al estrés, sin saber que el cuerpo ya está avisando. La cuarta señal es el picor persistente sin causa aparente. Cuando los riñones no eliminan toxinas, éstas se acumulan en la sangre y en la piel. Esto provoca un picor generalizado, incómodo, que no mejora con cremas y suele empeorar por la noche. Es una señal tardía, pero muchas personas la ignoran durante meses sin entender su origen. La quinta señal es el mal aliento con sabor metálico o amoníaco. Las toxinas también se eliminan a través de la respiración. Ese sabor o ese olor pueden indicar que los riñones
no están eliminando bien los desechos del metabolismo de las proteínas. La sexta señal es la presión arterial difícil de controlar. Riñones y presión están directamente conectados. Cuando los riñones se dañan, la presión sube. Y cuando la presión se mantiene alta, el daño empeora. Se crea un círculo difícil de romper. Si tu medicación ya no funciona igual, necesitas más dosis o la presión sigue elevada. Puede ser una señal de deterioro progresivo renal. Ahora llegamos a la parte más importante de este video, lo que puedes hacer desde hoy para proteger tus riñones. Porque no quiero que te vayas con miedo, quiero que te vayas con un plan claro, práctico y aplicable desde este mismo momento, sin complicaciones. Lo primero y más urgente es revisar todos los medicamentos que estás tomando, especialmente los que compras sin receta. Este es uno de los errores más silenciosos y peligrosos después de los 60 años. Muchos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno, reducen el flujo sanguíneo renal al inhibir la síntesis de prostaglandinas. Y ese efecto repetido día tras día puede deteriorar progresivamente la función de filtración renal. Si tomas antiinflamatorios de forma habitual para el dolor crónico, necesitas hablar con tu médico sobre alternativas más seguras para tus riñones. Existen opciones reales. El paracetamol, en dosis adecuadas, tiene un menor impacto renal. También hay terapias físicas, ejercicios de rehabilitación, ajustes posturales y enfoques no farmacológicos que pueden ayudarte a controlar el dolor sin someter a tus riñones a un desgaste constante. Aquí hay algo clave que debes entender. No es solo el dolor lo que importa, es cómo decides tratarlo cada día. No te estoy diciendo que dejes tu medicamento de forma brusca, eso sería peligroso. Te estoy diciendo que hables con tu médico. Dile claramente, doctor, me preocupa el efecto de estos medicamentos en mis riñones. ¿Existen alternativas más seguras para mí? Esa conversación puede cambiar tu futuro. Lo segundo es reducir la sal de forma inmediata y concreta. Cada vez que consumes exceso de sodio, tus riñones trabajan más para mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. Ese esfuerzo constante eleva la presión arterial y la hipertensión es uno de los principales factores en la enfermedad renal crónica. Esta semana, cuando vayas al supermercado, no compres en automático. Detente y lee las etiquetas. Revisa el sodio en los productos que consumes a diario. Te sorprenderá cuánto contienen alimentos que parecen inofensivos. Empieza a elegir opciones bajas en sodio. Deja de añadir sal en la mesa. Sustituye ese hábito por algo más inteligente. Usa hierbas y especias. El ajo, el orégano, el limón, la cúrcuma y el jengibre pueden dar sabor sin dañar tus riñones. Con este cambio, muchas personas notan resultados en pocas semanas. Menos hinchazón, mejor presión arterial, más ligereza. Tu cuerpo deja de luchar en silencio. Lo tercero es beber suficiente agua, pero de forma consciente. Muchas personas esperan a tener sed, y cuando eso ocurre, el cuerpo ya está en deshidratación leve. Los riñones necesitan un flujo constante de líquidos para que las nefronas se filtren correctamente y mantengan el equilibrio interno. No esperes a tener sed. La cantidad depende de cada persona, su peso, su actividad y su salud. Como guía general, una persona mayor de 60 años sin patologías puede beneficiarse de entre 1,5 litros
y 2 litros al día, distribuidos durante el día. Una estrategia simple es mantener una botella visible y vaciarla antes de dormir. No es solo agua, es protección diaria. Lo cuarto es revisar el azúcar. Aquí el daño es silencioso pero constante. La hiperglucemia crónica daña los pequeños vasos del riñón, afecta la filtración glomerular y acelera el deterioro renal. Y lo más peligroso es que no duele. Si no conoces tu nivel de glucosa, hazte un análisis esta semana. La glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada muestran cómo tu cuerpo maneja el azúcar. Si ya tienes diabetes, el control estricto no es opcional, es esencial. Es la diferencia entre conservar la función renal o perderla con los años. Lo quinto es hacer ejercicio moderado y constante. No necesitas complicarte. Caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana, tiene efectos comprobados sobre la salud renal. Mejora la circulación, regula la presión arterial, aumenta la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación sistémica. Y aquí hay algo que pocas personas consideran. El movimiento es una señal biológica de mantenimiento. Cada vez que te mueves, le estás diciendo a tu cuerpo que siga reparando, que siga funcionando, que siga vivo. Lo sexto es dormir bien, porque durante el sueño el cuerpo realiza procesos de reparación celular que también benefician a los riñones. La falta crónica de sueño está asociada con un mayor riesgo de deterioro de la función renal debido a su impacto en la presión arterial, el metabolismo y la inflamación. Dormir entre 7 y 8 horas de calidad cada noche no es un lujo, es una necesidad biológica. Es una medicina silenciosa que actúa sin que la veas, pero cuyos efectos se acumulan día tras día. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. De todo lo que hemos hablado, ¿qué se parece más a tu rutina actual? ¿Los medicamentos, la sal, el agua, el azúcar, el ejercicio o el sueño? Escribe una sola palabra en los comentarios. Eso no solo te ayuda a tomar conciencia, también ayuda a que este mensaje llegue a más personas antes de que sea demasiado tarde. Ahora quiero hablarte de los aliados, de esos alimentos que no solo acompañan tu dieta, sino que actúan activamente para proteger tus riñones y en algunos casos ayudar a conservar su función cuando aún estás a tiempo. El primero es el ajo. Contiene compuestos como la alicina, con efectos antiinflamatorios, antioxidantes y vasodilatadores. Ayuda a reducir la presión arterial y el estrés oxidativo en los vasos renales. Puedes consumirlo crudo o cocido. Es simple, pero muy potente. El segundo es el aceite de oliva virgen extra. Rico en grasas saludables y antioxidantes, protege los vasos sanguíneos y reduce la inflamación sin generar residuos dañinos para los riñones. Sustituir los aceites refinados por aceite de oliva es un pequeño cambio con un impacto enorme. El tercero es el limón. Aporta citratos que ayudan a prevenir la formación de cálculos renales y vitamina C con efecto antioxidante. Un vaso de agua con limón por la mañana es un hábito sencillo y muy útil. El cuarto es el jengibre. Tiene propiedades antiinflamatorias que mejoran la circulación y reducen la inflamación crónica. Puedes usarlo en infusiones o comidas. El quinto es la remolacha. Contiene nitratos que favorecen la circulación y ayudan a bajar la presión arterial. Pero si ya tienes enfermedad renal avanzada, debes consumirla con moderación por su potasio. En sexto son los arándanos.
protegen el tejido renal, reducen la inflamación y ayudan a prevenir infecciones urinarias. El séptimo es el repollo. Bajo en potasio y fósforo, rico en fibra y antioxidantes, es ideal para proteger los riñones y además es accesible. Ahora hablemos de algo clave que muchas personas retrasan: los controles renales. Son simples, económicos y necesarios después de los 60. El primero es la creatinina en sangre y la tasa de filtración glomerular. Indican que también filtran tus riñones. Valores bajos sostenidos requieren seguimiento médico. El segundo es el análisis de orina con albúmina creatinina. Detecta daño temprano incluso antes de que baje la filtración. El tercero es la presión arterial. La hipertensión daña los riñones y los riñones dañados elevan la presión. ¿Cada cuánto? Una vez al año si no tienes riesgo. Cada 6 meses si tienes diabetes o hipertensión. Más frecuente si ya tienes enfermedad renal. No esperes síntomas. Los análisis son la única forma de detectar a tiempo. Antes de cerrar, resumamos. Después de los 60, los riñones tienen menos capacidad. Los antiinflamatorios usados de forma crónica son un gran enemigo. También la sal, el azúcar, la deshidratación y los alimentos procesados. Síntomas como hinchazón, orina espumosa, cansancio o presión alta son señales de alerta. Y tienes aliados como el ajo, limón, aceite de oliva, arándanos, jengibre, remolacha y repollo. Pero lo más importante es esto: puedes actuar hoy. Revisar medicamentos, reducir sal, hidratarte bien, controlar el azúcar, moverte, dormir mejor y hacer controles. Los riñones son esenciales. Sin ellos no hay equilibrio en el cuerpo. La diálisis y el trasplante son procesos complejos que nadie quiere enfrentar. La prevención hoy es más poderosa que cualquier tratamiento mañana. Tener más de 60 años no es una limitación, es una oportunidad para decidir cómo vivir los próximos años. He visto demasiadas personas llegar tarde, y la pregunta siempre es la misma: ¿qué habría pasado si lo hubieran sabido antes? Tú lo sabes ahora. Si este contenido te ayudó, compártelo. Puede marcar una diferencia real. Dale me gusta, suscríbete y dime en comentarios qué cambio harás primero. Cuida tus riñones hoy para vivir mejor mañana. Nos vemos en el próximo video.